comenzar con nuestro proyecto de una base de datos local, por lo cual vamos a hacer una serie de situaciones de modificación de nuestra aplicación. Primero, vamos a generar nuestra interfaz, en la cual vamos a utilizar un usuario y contraseña para que consulte la base de datos y, si es correcto, nos dé acceso a un segundo activity. Para ello vamos a agregar un layout de forma vertical, en el cual va a adaptarse a lo que tenemos como dispositivo. Una vez que tenemos ya el layout, vamos a agregar ciertos componentes. En este caso vamos a agregar otro layout para hacer el apartado del usuario. Entonces vamos a poner un horizontal. Este horizontal va a ser que se adapte a lo ancho y a lo alto al contenido. Y vamos a poner un text view para que nos muestre lo que vamos a introducir, y una caja de texto para que se vea la información en este orden, ¿sí? Entonces el text view va a hacer referencia a un txt. De hecho, no ocupamos cambiarle el ID, únicamente el text. Ya que reaccione. Ahí está. Ahora sí. Usuario. Y en la parte de la caja de texto, no vamos a escribir nada, pero sí vamos a ponerle un txt. Usuario. Vamos a agrandar un poquito el tamaño de letra. Y listo. Ahora vamos a agregar otro layout para hacer la separación de este dato con el otro. Y este layout únicamente va a tener un text view, que como contenido no va a tener nada, pero sí me sirve para hacer separación. ¿No vino? Ok. Entonces, de igual manera se va a adaptar a su contenido, que va a ser el text view. Y posteriormente otro layout vertical, más bien horizontal, en el cual vamos a solicitar el usuario, en este caso el password. Y un plain text. Con su respectivo ID. Ahora sí. Vamos a acomodar. Este va acá abajo. Y este va a medias. Y tenemos el usuario y contraseña.
Vamos a dar un poquito de acomodo al display. Nuevamente adaptamos al contenedor. Y que se adapte al contenido. Y listo. Ya tenemos la parte del usuario y contraseña. Vamos a agregar otro layout como este. Vamos a copiar. Para que me sirva de separación con el que va a tener los botones. Entonces vamos a poner un vertical. Y ponemos un botón. Acomodamos. Que se quiere adaptar. Y este está bien. Ahí está. Ok, guardamos cambios. Bueno, una vez que ya acomodamos la parte visual de la aplicación, vamos ahora a mejorar un poquito la cuestión de la estructura del proyecto. Deje nada más acomodo el tamaño de letra. Ahí está. Bueno, nuestro proyecto cuenta con un ActivityMind, que viene siendo los códigos que vamos a codificar en base a lo que tenemos en nuestro display. Cuando se maneja en base de datos, se ocupan ciertas clases que van a apoyar a este activity, tanto para crear como para hacer algunas funciones. Entonces aquí en nuestro ActivityMind vamos a crear otra clase. Va a ser una clase Java. Y a este le voy a poner base datos. Y esta clase se va a extender a una clase SQL para que nos permita la creación de base de datos. SQL Light Open Helper es meeting Open Helper. Cuando hacemos una extensión a esta clase, nos va a pedir que agreguemos métodos abstractos o implementar métodos. Esos métodos es cuando se crea la aplicación y cuando se actualiza la aplicación. Aquí está.
Entonces, cuando se crea la aplicación, se va a ejecutar esa clase y cuando haya una modificación, actualización, etcétera, se aplicará este otro método. Además, me va a pedir crear el constructor para que estos métodos puedan utilizarse. Vamos a agregar el primero, donde todos los elementos que vayamos a ocupar se van a encontrar dentro de nuestro constructor. Aquí me está dictando algunos errores, deja actualizar la aplicación. Si no, voy a tener que cambiar la librería. Vamos a cambiar a que sea tipo es Android punto content punto context. Por lo tanto, todos los elementos que hace referencia aquí deben ser de ese tipo. Context y de hecho ya viene aquí y nada más quitamos lo que está agregando de más y listo. Ok, en este constructor estamos haciendo referencia al contexto de la aplicación, al nombre, al factor de creación o modificación de la base de datos y la versión. Una vez que ya agregamos estos componentes, vamos a irnos a la parte de onCreate. Cuando la base de datos se crea, y aquí voy a cambiar el nombre para algo más cortito, DB. Entonces, cuando vayamos a crear la base de datos, vamos a ejecutar una instrucción SQL donde vamos a crear textualmente con instrucción SQL la base de datos. Entonces, créate table. El nombre de la base de datos, vamos a ponerle personas. Bueno, bien usuarios. Después vamos a poner los nombres de los campos de la base de datos, que va a contener un ID de tipo integer, que va a ser un primary key, y además ese primary key va a ser autoincrementable. ¿Sí? Para que ese se encargue de agregar el dato en lugar de que el usuario lo introduzca. Después, obviamente, el usuario de tipo text y el password también de tipo text. Y listo. Con esta instrucción vamos a crear lo que viene siendo la base de datos. Ahora se recomienda que agreguemos un registro. Como nuestra aplicación únicamente tiene la de acceso y no la de crear, para que vayamos generando el usuario por default y podamos ingresar. Entonces vamos a hacer otra instrucción SQL db.execute SQL y ponemos el insert into, en este caso usuarios y los valores que vamos a agregar. Como en el caso de lo que viene siendo el ID, es autoincrementable,
agregamos lo que viene siendo un 0. Después agregamos el usuario. Y por último, el password. Que en este caso va a ser admin y 1, 2, 3. Ok, entonces ya cuando generamos tanto la tabla y el usuario por default, vamos a copiar estos datos. Y si en un momento generamos una nueva versión, pues que se generen tanto los mismos datos de la base de datos y el usuario y contraseña. Nada más aquí vamos a cambiar el nombre a DB. Y listo. Ya con esto, ya vamos a poder crear la aplicación cuando se inicie. Y por lo tanto, la base de datos vamos a crear tanto usuario y contraseña para poder revisar si son los correctos, o sea, los que vienen en la base de datos, y nos pueda mostrar una segunda actividad. Vamos creando una segunda actividad. En este caso vamos a hacer un activity empty y le dejamos el mismo nombre. Entonces, esta segunda actividad vamos a hacer la parte del diseño. Dejar más pequeño esto. Ahí está. Igual elegimos el mismo dispositivo que teníamos hace rato, que es el Nexus 6P, por los que son un poquito más grandes de lo normal. Y para esto vamos a agregar un layout. En este caso vamos a ponerlo de forma vertical. Para agregar los botones básicos de agregar, eliminar y modificar algún registro. Entonces vamos a poner botones. Ahí está. Entonces, el primer botón vamos a ponerle btn agregar. El segundo btn modificar. Y el último, el de eliminar. Y listo. Estos puntos y aquí se va esto. Okay. Y ok. Y ya está. Entonces, nos vamos a lo que viene siendo el Activity Main y creamos las variables que se encuentran en mi usuario y contraseña. Para al presionar el botón, revisen la base de datos y si es correcto, nos muestra el segundo activity. Estos son edit text con usuario y contraseña. Y en este caso un botón, el de aceptar. Enlazamos dichas variables a los componentes. Entonces el usuario va a ser igual al casting de un edit text, buscándolo por su ID mente de la clase R,
y txt usuario. La contraseña de igual manera, Veritex, buscándolo por su ID mediante la clase R, txt password. Y por último el botón. Creo que el último botón no le puse nombre. Vamos a checar. Efectivamente. btn aceptar. Aceptar. Ahora sí. btn aceptar. Y listo. Ya creamos todos los elementos de nuestra base de datos y los elementos que vamos a tener en nuestro respectivo display. Ahora vamos a hacer un método es un click que va a tener un escuchador. Agregamos la librería y listo. Entonces, cuando yo presione el botón, va a ejecutarse ese método, que lo que va a hacer es crear una variable de tipo base de datos, obtener los valores y compararlos con los que tenemos en las cajas de texto. Para ello vamos a crear una variable del cual vamos a ocupar el nombre de la clase en la cual creamos la base de datos. Entonces es base de datos bdl, para separar de la otra bd, va a ser igual a un new base de datos. Para esto vamos a crear que todo lo que vaya a aplicar este método se encuentre en este contexto, en este display. Después nos pide como parámetro el nombre local que le vamos a dar a la base de datos. Que esta es diferente a la que hicimos en usuarios. ¿Sí? Ese es el nombre local, vamos a decirlo así. Después el parámetro de acceso, modificación, algo a lo que se refiere a eso, y la versión, que en este caso es nuestra primera versión de la base de datos. Posteriormente vamos a crear una variable de tipo de la extensión de la otra clase, esta SQL Open Helper, para que nos permita agregar los elementos adecuados de sustraer las variables y compararlas con las cajas de texto. Entonces SQLite database, y aquí le vamos a poner db, va a ser igual a nuestra base de datos local punto y un get recruitable base de datos. Aquí lo que estamos haciendo es un objeto de la base de datos local con las características de que pueda modificarse, que en este caso se va a modificar para sustraer los elementos que ocupamos.
Y posteriormente vamos a usar una instrucción para que seleccione todos los registros donde haya la coincidencia del usuario y contraseña que vamos a poner en la caja de texto. Entonces vamos a poner nuestro registro, va a ser igual a un objeto de la base de datos punto raw query, y aquí ponemos la instrucción básica de SQL. Select de la tabla usuarios, usuario y el password de, en este caso le habíamos puesto usuarios, así está. Y hacemos la primera consulta, donde en este caso el usuario va a ser igual a lo que pongamos en la caja de texto del usuario. Para acceder al valor de la caja de texto es apóstrofe, comilla, signo más, el nombre del caja de texto, u.getText.toString, y cerramos con más, comillas, apóstrofe. ¿Sí? Como lo haríamos normalmente en SQL. Espacio y el password va a ser igual, nuevamente apóstrofo, comillas, signo más, el nombre de la caja de texto, que en este caso se llama C, punto getText.toString. Cerramos con el más, comillas y apóstrofo y puntico. Ahora, me dice que la variable de tipo registro no se encuentra. Pues vamos a crearla en la parte superior. Private. De tipo cursor. Y reg. Y listo. Ahora verificamos que esté bien escrita la instrucción SQL. Es select usuario y password, donde de la tabla usuarios verificamos usuario y password, y la tabla se llama usuarios, y me falta el último parámetro, que es un null, para lo que viene siendo el tipo de acceso. Y ahí está. Entonces esta variable va a obtener todos los elementos en los cuales esta coincidencia de la tabla usuarios existe. Ahora voy a decir que se posicione en el primer registro para poderlo sustraer. If reg.move to first, así que se mueve el primer registro de todas las coincidencias para obtener los diferentes datos. Entonces vamos a poner un string, vamos a ponerle usu, va a ser igual a lo que tiene nuestro registro punto getString
en este caso en la columna que hace referencia al nombre y a la contraseña. En este caso vamos a poner la columna 0 para el primer dato y lo mismo para el password. En la 1. Y aquí vamos a tener el pass. Ahí está. Entonces aquí estamos teniendo el usuario y el password de la coincidencia. Ahorita estoy dando cuenta que le puse de todos los elementos que tiene la tabla, incluyendo el ID. Entonces en este caso el 0 hace referencia al ID, el 1 para lo que es el usuario y el 2 para lo que es el password. Yo en lugar de aquí de todos los elementos puedo filtrar únicamente por usuario y password. Y en este caso eliminaría la columna de hace referencia al ID. Entonces igual lo pueden hacer como ustedes quieran, ya sea de todos los elementos o filtrarlo de datos específicos. Ya que tengo los datos, ahora sí vuelvo a preguntar si mi variable usuario punto equals es igual a lo que tengo en la caja de texto, va a ser igual a ver, permítame, dejen checar nuevamente esto. Usuario.get sí, perdón, es u.gettext.toString equals a lo que tiene la variable de la base de datos que estoy sustrayendo, que es uso, y la contraseña .gettext.toString equals a lo que tenemos en password. Si esto es correcto, voy a hacer un intent para que me abra la otra actividad, y va a ser igual a un new intent donde de esta de este display o ventana o activity, mejor dicho, activity.this de mi main activity.this se va a comunicar al main activity 2, main2activity.class, y listo. Y hago un start activity para correr el intent. En caso dado de que no, pues vamos a poner un toas usuario o contraseña incorrectos, y listo. En caso dado de que no encuentre ningún elemento en la base de datos, ponemos otro toas diciendo no se encontró el usuario, y listo. Ahora sí, botamos cambios y hacemos nuestra prueba.
Dejen abrir lo que es el ok, ya abro el emulador y corremos la aplicación. Y esperamos que no haya ningún error de sintaxis que tengamos que hacer correcciones. Corremos. Sí. Ahí está. Vamos a poner un usuario y contraseña incorrectos. Ah, me faltó. De hecho sí que faltó algo de error. Ahora falta enlazar el código con el botón, porque eso no lo hicimos. Entonces seleccionamos el botón, nos vamos al método onClick y aquí lo seleccionamos. Ahora sí enlazamos el método con la función del botón. Nuevamente vamos a correr. Por eso no hacía nada cuando he dado clic. Ahí está. Entonces, aceptar y no se encuentra el usuario. Vamos a borrar. Ponemos admin 1, 2, 3. Vamos a aceptar y nos manda a la siguiente actividad. Aquí, como moví un poquito el segundo display, se salió un poquito del tamaño porque está considerando un teléfono un poquito más grande, pero ya es cuestión nada más de diseño. Pero con esto concluimos la creación de la base de datos y la primer consulta.